Estimados estudiantes, buenos días. Dando continuidad a la actividad de hoy, vamos a abordar el tema que no fue posible tratar la semana pasada por falta de tiempo, y es lo que tiene que ver con las alteraciones de la inteligencia. Entonces, a continuación vamos a comenzar a hablar de lo que es la definición de inteligencia. Siempre alrededor de este concepto de inteligencia ha habido mucha controversia. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en la forma de definir este proceso cognitivo. Sin embargo, a mí me gusta resaltar lo que es el concepto a partir de su origen etimológico. A partir de su origen etimológico, decimos que la inteligencia hace referencia a quien sabe elegir. Es decir, que la inteligencia posibilita la selección de alternativas más convenientes para la resolución de un problema. Eso significa que, de acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema. En este caso, tenemos que decir que una persona inteligente no es la que tiene más conocimientos, ni es la que tiene más títulos, ni la que ha acumulado más información, sino que es básicamente una persona que tiene la capacidad de tomar las mejores decisiones para resolver problemas. Con respecto a la inteligencia, también podemos decir que los psicólogos hemos aprendido por la estadística a definir lo que es el CI o el coeficiente intelectual. Para decidir quién es inteligente y quién no lo es, utilizamos precisamente lo que conocemos como el cociente intelectual. Eso nos permite determinar cuáles son las personas que tienen una inteligencia normal y cuáles son las que de alguna manera se consideran anormales porque están en alguno de los dos extremos, en el extremo inferior o en el extremo superior. Entonces decimos que se considera normal una persona que tiene un CI entre 95 y 105. Eso es lo que usualmente consideramos como normal. ¿Qué significa eso? Que el 68% de la población tiene un cociente intelectual entre 85 y 115. Ahora, nosotros también debemos hablar de los extremos. Entonces, cuando hablamos de los extremos, hablamos, ¿sí?, de las puntas de la curva normal. Entonces, hablamos, por ejemplo, de una inteligencia de 85 a 70, que hablamos que es una persona que tiene una inteligencia más bien inferior. Y también por el otro extremo, estamos hablando de las personas que tienen más de 115 a nivel de CI, que decimos que son personas que tienen una inteligencia más bien superior, o las personas que tienen un coeficiente intelectual por encima de 135, que es lo que decimos que son las personas que tienen una inteligencia muy superior. Entonces, en este caso nos vamos a hablar de las personas que están dentro de la campana de Gauss o por debajo de la campana de Gauss, en el centro, que son las personas que tienen una inteligencia entre comillas normal, sino que vamos a hablar en este momento de las alteraciones, que serían las personas que se encuentran en alguno de los extremos. Entonces, primero vamos a hablar del extremo inferior, que es lo que consideramos como el retraso mental. El término retraso mental significa un funcionamiento intelectual por debajo del promedio, que se presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta durante el periodo de desarrollo. Decimos que el retraso mental es una alteración del desarrollo porque tiene su inicio en la infancia. Además decimos que el solo hecho de que una persona puntúe por debajo de 110 o puntúe por debajo de 70 no significa que necesariamente tengamos que hacer un diagnóstico de retraso mental. También tenemos que considerar en este paciente deficiencias en la adaptación y en las habilidades sociales. Bueno, el retraso mental también lo dividimos en grados o en niveles. Entonces, vamos a hablar del primer nivel de retraso mental, que es lo que conocemos como el retraso mental leve. Son las personas que puntúan con un CI de 69 a 50. Estas personas son consideradas educables. En la mayoría de los casos
no existe una etiología orgánica, debiéndose básicamente a factores constitucionales o socioculturales. Por ejemplo, nosotros fácilmente podemos encontrar niños con desnutrición que pueden puntuar con un retraso mental leve, ese es un factor constitucional, o podemos encontrar, por ejemplo, niños en la Sierra Nevada de Santa Marta que por esa deprivación de estímulos educativos pueden también puntuar con un retraso mental leve. Estas personas suelen pasar desapercibidas o inadvertidas en los primeros años de vida, ya que su aspecto físico suele ser normal, aunque puede haber algún tipo de retraso psicomotor, es decir, caminaron tarde, hablaron tarde. El retraso se pone de relieve coincidiendo con la etapa escolar, donde las exigencias son cada vez mayores. Es decir, que a medida que van avanzando en el ciclo educativo, a medida que son mayores las exigencias, a medida que se les va exigiendo una utilización de mayores niveles de pensamiento, pues se van haciendo mucho más evidentes las limitaciones de estas personas. Estas personas tienen capacidad para desarrollar hábitos básicos como alimentación, vestido, control de esfínteres, llegan a ser autónomos, llegan a ser independientes, pueden comunicarse haciendo el uso del lenguaje, tanto oral como escrito, pero bien presentan algunos déficits específicos o problemas, que es lo que denominamos dislalia. ¿Qué es lo que tenemos como la dislalia? Una persona que tiene un nivel de lenguaje y una utilización de su léxico que no corresponde a su edad cronológica. Con adecuado soporte pueden llegar a la formación profesional e incluso a la secundaria. Con alguna frecuencia estas personas pueden abandonar la escuela a medida que van sintiendo las dificultades, sobre todo relacionado con lo que es el pensamiento abstracto, pero pueden terminar, por ejemplo, estudiando una carrera técnica o pueden terminar estudiando algún oficio como por ejemplo modistería, zapatería, y pueden terminar siendo personas útiles a la sociedad a pesar de su limitación cognitiva. Después tenemos el retraso mental moderado, que son las personas que van entre 49 y 35. Frecuentemente aquí podemos ubicar a muchos casos de síndrome de Down. La etiología suele ser orgánica, por lo que presentan déficits somáticos y neurológicos, a pesar de que muchos de ellos pueden presentar un aspecto físico normal. Hay diferentes déficits en el curso evolutivo que se van haciendo patentes desde la infancia. En el origen se especulan anomalías genéticas, ya les estaba hablando, por ejemplo, del síndrome de Down, anomalías genéticas y cromosómicas, encefalopatías, epilepsia y trastornos generalizados del desarrollo, que comprenden el autismo y la psicosis infantil. Pueden llegar a adquirir hábitos elementales que les permiten cierta independencia, pero deberán ser guiados en otras muchas facetas. Es decir, estas personas con retraso mental moderado pueden llegar a vestirse solas, pueden llegar a comer solas, pueden llegar a bañarse solas, pero van a haber muchas actividades en las cuales van a necesitar supervisión. Respecto a su capacidad de comunicación, esta puede ser variable y va desde un continuo donde se pueden expresar verbalmente y difícilmente por escrito, a presentar serios problemas con deficiente pronunciación y ausencia total de la capacidad para escribir. Retraso mental grave, que va con un CI de 34 a 20. La etiología en estos casos es claramente neurológica. Hay afectación en todas las áreas, tanto somática, neurológica y sensorial, poniéndose de manifiesto un retraso general en el desarrollo desde los primeros momentos de vida. Estas personas adquieren mecanismos motores elementales, algunas veces logran desarrollar movimientos, marcha, pero de manera muy básica y elemental. Y el aprendizaje de hábitos de cuidado personal es muy lento y limitado, necesitando siempre de la ayuda y supervisión de otros. Los que llegan a comunicarse verbalmente generalmente lo hacen con pocas palabras o frases elementales con defectuosa pronunciación. Pueden adquirir algunos conocimientos simples y concretos de sus datos personales, por ejemplo, cómo se llaman, dónde viven, cómo se llaman sus padres, o de algunos objetos personales de uso habitual, aunque estos contenidos pueden no ser persistentes debido a su dificultad para fijarlos en la memoria a largo plazo. Es decir, de pronto hoy se pueden mostrar muy lúcidos y con una buena utilización del lenguaje, pero el día de mañana de pronto eso puede variar.
Retraso mental profundo. Estas personas generalmente puntúan con un CI menor de 20. La etiología siempre es orgánica, produciéndose graves alteraciones en todos los niveles con una importante afectación motriz. Dentro de esta categoría a veces se solapan otros trastornos que pueden ser susceptibles de diagnóstico diferencial y en el que el retraso mental profundo es uno de sus síntomas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al autismo atípico o a los diferentes síndromes genéticos que suelen cursar con retraso mental, como el síndrome de X frágil o el síndrome de Klein-Duchat, etc. Hay autores que establecen diferencias entre dos tipos de retraso mental profundo. Uno es el tipo vegetativo. En este caso, las personas solo tienen reflejos primitivos correspondientes a la fase sensoromotora, tienen graves problemas y enfermedades somáticas y siempre necesitarán asistencia y cuidado médico. Y tenemos el tipo adiestrable. Estas personas pueden alcanzar algunas funciones elementales motóricas y visoespacial, no llegando a desarrollar el lenguaje, pero pudiendo llegar a expresarse de alguna forma con gritos o sonidos, o incluso pueden llegar a comprender órdenes muy simples. Por otro lado, también tenemos otro tipo de situaciones que pueden generar alteraciones a nivel de la inteligencia. Entre esas podemos nombrar, por ejemplo, las demencias. Por ejemplo, el caso del Alzheimer, que en su deterioro progresivo también va afectando la inteligencia. ¿Qué entendemos por demencia? La demencia se debe a un deterioro progresivo del sistema nervioso central que produce un descenso de la inteligencia. La demencia se caracteriza por una pérdida de las funciones intelectivas que impide el funcionamiento independiente del sujeto en su medio social habitual. La inteligencia desarrollada se va perdiendo cuando ya se ha adquirido y se empobrece por el deterioro de la misma dirección en que se desarrolló, perdiendo progresivamente lo último que fue alcanzado hasta lo primero. Entonces, las demencias también las podemos clasificar, las clasificamos en demencias degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, la demencia de los cuerpos de Leber o la enfermedad de Pick. También las podemos clasificar en demencias vasculares producidas por multiinfartos, donde se presentan signos de focalidad neurológica como pueden ser trastornos de la marcha o la pérdida de fuerza de un miembro. Tenemos las demencias infecciosas que están asociadas a SIDA, a enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y a la neurosífilis. También encontramos las demencias metabólicas o nutricionales que pueden estar asociadas a hipo o a hipertiroidismo, a insuficiencia hepática y renal o a déficit de vitamina B12. También tenemos las demencias neoplásicas producidas por tumores cerebrales primarios o metastásicos. Y tenemos las demencias tóxicas que pueden estar producidas por alcohol o por la utilización de algunos fármacos. También tenemos lo que se llaman las inhibiciones de la inteligencia, que se trata de un déficit intelectual que es de origen funcional, es decir, no hay una base orgánica que lo justifique. Tal es el caso, por ejemplo, de las inhibiciones neuróticas o afectivas, los bloqueos debido a altos niveles de ansiedad o de depresión. Tenemos las inhibiciones por aislamiento, que se producen por la permanencia prolongada, por ejemplo, en instituciones tuteladas. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de cárceles, estamos hablando de sanatorios, donde la falta de estimulación puede generar un déficit a nivel de la inteligencia. También hablamos de las inhibiciones por motivos psicosociales, donde hay una detención del desarrollo por ambientes nocivos, donde hay una escasez de estímulos culturales y soledad intensa, siendo, por ejemplo, clásico el ejemplo de los niños lobos. Tenemos otro tipo de inhibiciones. Aquí hay otra clasificación según Higuera y Cole. Ellos dividen las inhibiciones en inhibiciones duraderas, que son detenciones del proceso de desarrollo intelectual por motivos psicosociales. Tenemos las inhibiciones neuróticas, donde hablamos de la existencia de una organización neurótica de la personalidad básica que ejerce una acción de bloqueo sobre la vida intelectual. Estamos hablando también de las inhibiciones transitorias, que se producen en el curso de situaciones conflictivas pasajeras. Son muy comunes, por ejemplo, en cuadros depresivos o en periodos de reestructuración y de cambio de la personalidad. También hablamos de las falsas inhibiciones, que se correspondería, por ejemplo, con el llamado síndrome de Ganser o pseudodemencia. Hablamos también de las inhibiciones parademenciales, que se dan en enfermos esquizofrénicos, autistas, en los que la actividad intelectual está vertida hacia adentro. También hablamos de otras alternativas